Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me están viendo o escuchando en este momento en cualquier lugar del país o donde cada uno esté. Vamos a seguir con Conducción Política de Juan Domingo Perón en la bolilla sexta y estamos ya analizando los principios de la organización, de la conducción política. Y los otros días vimos el primero, que es la información, el secreto de la información y la sorpresa. Y hoy vamos a ver dos excepcionales e importantísimos principios de la conducción política de extremada actualidad para nosotros en la República Argentina de 2019 y de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, por lo menos en mi humilde opinión. Desde ya que cuando hacemos estas cosas lo hacemos con la idea de que las enseñanzas de Perón nos sirvan a todos y cada uno, a todas también y cada una, en la aplicación diaria de la acción política que nos corresponde. Lo primero que habría que decir para entender de qué va a hablar Perón en este momento es que Perón toma siempre a la Argentina, al conjunto del país, como una unidad total, o sea, como si fuera una organización. Y cuando va a hablar entonces de la unidad de Concepción, se va a referir, aunque no lo diga explícitamente, se va a referir a la República Argentina, al conjunto del país, no a una organización específica ni a un sector. Habla siempre del conjunto de la nación. Y entonces vamos a ver hoy la unidad de concepción y la unidad de acción. Y por otro lado, la otra que se refiere a la disciplina partidaria, la obediencia y la iniciativa. Les aclaro que el tema de la iniciativa yo lo pongo acá porque está en el programa, diríamos, de la materia, pero Perón no lo trata en este apartado, lo trata en otro lado que yo al final se los voy a explicitar. Creo que es el tema 6.1 cuando habla de los temas espirituales o intelectuales. Seguimos entonces, como siempre, en camino hacia la Escuela Superior Peronista, tratando de incitar y de estimular a los compañeros que tienen alguna capacidad de influir sobre quienes tienen la responsabilidad. Veo que algunos que me están escuchando tienen esa capacidad. Y con humildad pido a todas y a todos que seamos capaces de recrear la Escuela Superior Peronista, no para mí ni para ninguno de nosotros, sino para el conjunto del pueblo argentino, de manera que seamos cada día mejores para lograr lo antes posible la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Porque la doctrina peronista, sigo absolutamente convencido que es la mejor alternativa al desastre que tenemos en este momento de corrupción, de persecución y de desastre económico. Porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la nación argentina y también latinoamericana, como contribución libre, espontánea y natural, tanto de Perón y Evita como de Néstor y Cristina, tratando de hacerlo siempre mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, aplicando siempre la tercera posición, que es la armonía, armonizando siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. No me canso ni me cansaré nunca de repetir que esta es la finalidad suprema de toda organización y de todo peronista, hombre o mujer, compañero o compañera.
o debería ser. Y cumpliendo siempre con la idea de arrimar algún texto que nos ayude a la comprensión, el texto siguiente también es de no lo puse acá, pero es del libro de El Movimiento Peronista, que se publicó en 1954 y de él saqué este tema, que explicita de una forma clara de qué manera Perón realizó esta felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Me he entregado de cuerpo y alma al movimiento de reivindicación nacional que en el orden político ha dado personería al pueblo argentino, que en el orden social ha dignificado al trabajador y lo ha elevado todo lo que podía, y que en el orden económico ha creado el sistema de sustentación de nuestra posición social, posibilitando que los trabajadores argentinos eleven su nivel de vida y su dignidad merced a la consolidación de la economía argentina. Ahí tienen una síntesis de cómo se logra la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces vamos a ver hoy lo que en las ediciones normales es el capítulo 6. Nosotros estamos en la bolilla 6 también, segunda parte, 2.2, donde Perón habla del arte y la teoría en la conducción y dice en los textos originales, parte 2, unidad de acción y unidad de concepción. Se ve que ese día Perón empezó con este tema en forma directa. La unidad de concepción y la unidad de acción. La unidad de acción se apoya en la unidad de concepción. Sigamos, recordemos siempre, y no me voy a cansar de insistirles, en que acá Perón está hablando del conjunto del país, habla de la nación argentina como organización, o sea, la nación argentina necesitaría unidad de concepción y unidad de acción, o sea, todos los peronistas que el conjunto del país, no los peronistas, todo el país necesitaría unidad de concepción para que haya luego unidad en la acción, cosa que ahora lamentablemente creo que no tenemos. Creo que todos coincidimos en que no tenemos ni unidad de concepción ni unidad de acción en el campo nacional y popular. O sea, la unidad de acción se apoya en la unidad de concepción. Otro principio fundamental en la conducción, a menudo muy olvidado por los hombres y mujeres, según el general Perón, sobre todo por los hombres y mujeres que proceden inorgánicamente, y de esto no podríamos decir si es un principio perfectamente determinado o si es también una forma de ejecución. No podríamos determinar dónde empieza y dónde termina la unidad de concepción. Es de todo aquello que se relaciona con la necesidad de accionar en la conducción con unidad de concepción y con unidad de acción. Lo que sí podemos decir es que el no obrar con unidad de concepción en la conducción política es siempre un factor desfavorable, como en este momento como nos ha sucedido. Como es otro factor desfavorable el no proceder con unidad de acción. Es indudable que la unidad de acción está apoyada en la unidad de concepción. Evidentemente, entonces, si no hay unidad de concepción, es muy difícil que haya unidad en la acción. Y esta unidad que establece el método es indispensable en toda clase de conducción. Indispensable, dice el general Perón, en toda clase de conducción, política, económica, social, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes una empresa, una organización donde uno diga una cosa, el otro diga otra,
qué caos sería. De esto está hablando el general Don Juan Domingo. O sea, la unidad de concepción. Y hay una palabra ahí que a mí siempre me llamó la atención y que no usamos habitualmente nosotros, por lo menos yo, y que es la palabra de congruencia. Y por lo tanto, recurrí al diccionario para colaborar con todos en su comprensión. La congruencia que vamos a utilizar va a utilizar enseguida el general es la armonía y el balance que existe entre nuestros pensamientos, acciones y emociones, donde nuestras acciones son un reflejo de nuestros pensamientos y acciones, con un elemento importante adicional de conciencia, dice la definición, es una definición del diccionario. Sinónimo de congruencia son la coherencia, la conveniencia, la relación, la hilación, la pertinencia, que ahora se usa bastante, la lógica y la cohesión. Y el antónimo, o sea, el contrario, es la incongruencia. Entonces, vamos a ver cómo define Perón la unidad de concepción. ¿Por qué? ¿Qué es la unidad de concepción? Es la congruencia en el sistema del análisis. Es decir, no poner ideas antagónicas dentro de una misma concepción, porque una idea destruye a otra idea y entonces después ocurre lo que ocurre a muchos hombres y mujeres con quienes hablamos todos los días, dice el general. Usted lo escucha una hora a un hombre o mujer y se ha pasado media hora afirmando una cosa y media negándola. Y entonces cuando el hombre o la mujer termina, usted dice, pero en conclusión, ¿qué quiere este hombre o esta mujer? ¿A dónde va? ¿Cuál es la idea? Hay hombres y mujeres naturalmente incongruentes, lo opuesto a congruencia, incongruentes en la concepción de las cosas. Porque de eso de que todos tenemos un poco, de artistas y de locos todos tenemos un poco. Algunos tienen mucho, en general, y otros menos. Pero todos tenemos un poco. Entonces hay siempre un cierto grado de incongruencia en cada hombre y en cada mujer. De ahí, supongo yo, por lo menos una reflexión mía, la importancia que Perón le atribuye a tener una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto. Es por esta incongruencia natural que él expresa en el hombre y en la mujer. Un hombre o una mujer hacen una apreciación y la va desarrollando. Y usted le dice, bueno, entonces este hombre o esta mujer va a disponer que se haga tal cosa, pero no. Indica todo lo contrario, dice el general. Es decir, que su apreciación es diametralmente opuesta a la conclusión o a la resolución o a lo que él o ella quiere. Hay hombres y mujeres a quienes para destruir lo que dicen es necesario dejarlos hablar nada más. Dejarlos hablar, ellos solos se destruyen. Eso es la falta de congruencia en sus propias ideas. Y acá viene un tema central para Perón, un solo objetivo. La unidad de concepción busca que tengamos un solo objetivo por la importancia que él le atribuye en toda organización. Veamos siempre esto dentro de una organización en la que ustedes viven, en la que si tienen una básica, si tienen un centro cultural, en la empresa donde trabajan, en el ministerio donde sea, cualquier organización necesita estas cualidades que nos está indicando el general Perón. Un solo objetivo. Bien, a esa falta de congruencia lleva la falta de unidad en la concepción. Clarito. Esa falta de congruencia lleva a la falta de unidad en la concepción. Hay algunos que quieren 2, 3, 5, 10, 20 cosas y terminan por no alcanzar ninguna. Como pasa cuando dice, como pasa con los que corren detrás de 4 liebres. Yo no vi ninguna, pero es muy buen ejemplo. No agarran ninguna. Yo cuando era chico corríamos liebre, pero corríamos una sola.
no agarran ninguna. El que corre detrás de una, ese sí suele alcanzarla, y claro que sí, y las alcanzábamos. A caballo corríamos nosotros de libre. Es inútil. En la conducción sucede lo mismo que con el que va detrás de 20 objetivos y que no llega a ninguno. Todo el que va detrás de un objetivo lo alcanza. Esa frase famosa que decimos, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Supongo que el general iba por acá, ¿no? Aunque vaya despacio, toma por otro lado y llega. Mientras los que van detrás de 20, aunque vayan corriendo, se quedan. En esto hay que tener un objetivo, no 20 para no lograrlo. La unidad de concepción lleva a eso. Mejor dicho, es la consecuencia de esta necesidad en toda organización de tener un solo objetivo. Y por eso él dice en la definición de doctrina peronista, la finalidad suprema del peronismo debe ser la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que explicita la felicidad del pueblo para considerar al ser humano, que es la única preocupación de Perón en el orden individual, y considerar a los seres humanos en el orden grupal, diríamos, teniendo en cuenta a todos y todas. La felicidad del pueblo para que cada uno como ser humano se pueda desarrollar, y la grandeza de la nación para que la manguera chorree para adentro, que lo producido por el conjunto vaya en beneficio de todos. En esto hay que tener un objetivo, no 20 objetivos. Hay que tener la habilidad de lograr que ese objetivo que uno alcance sea el principal, como establece la definición de nuestra doctrina. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, lo principal. El que lo lleve al éxito a todos los demás objetivos. Porque en la vida, como en la conducción política, siempre hay un objetivo que es el principal y 20 objetivos que son los secundarios. Algunos son vistosos, dice él, porque Dios ha sido generoso en esto. Ha hecho las cosas lindas, grandes, para que les gusten a todos. O sea, el objetivo principal conduce a los objetivos secundarios, exacto. Pero eso no es lo importante. A lo mejor lo chico es lo más importante, pero Dios ha disfrazado lo otro para que el que no vea se vaya de boca, para el que no atienda a las cosas importantes se vaya de boca. Pero este es un objetivo secundario y cuando lo alcanza, el que ha corrido tras él dice, pero ¿era esto? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Por lo menos a mí, ¿no? Y recién se da cuenta, recién, como decimos nosotros, cuando desata el paquete, se da cuenta de lo que hay adentro. En cambio, muchas veces, el que ha sabido elegir profundamente y ve el objetivo allá, lejano, quizás sin apariencias, cuando llegue y lo alcanza, dice, había sido mucho mejor de lo que yo imaginé. Ese es el que acierta, dice el general, el que va al objetivo principal, porque es un objetivo principal el que le da posesión de todos los demás secundarios. O sea que si conseguimos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, conseguimos todos los demás objetivos secundarios. A eso se refiere en mi humilde opinión. Al objetivo principal con todo, abandonar los objetivos secundarios. Esto lo dice Perón, no son ocurrencias mías, y si yo por ahí a veces soy medio cansador en el sentido de que leo estas cosas, lo hago para no inventar yo y decir cosas que no corresponden, y atenerme única y exclusivamente a lo que Perón dice, aunque por ahí aparezca medio cansador. La conducción política le presenta a uno un tipo, diremos, de armado con un sinnúmero de objetivos, claro. Uno es el fundamental que alcanzado hace caer a todos los demás, los otros son secundarios.
Por eso siempre decimos en la conducción, al objetivo principal con todo, a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria con todo, a los secundarios con nada, dice el general, abandonándolos, que cuando cae aquel, caen todos los demás. La habilidad del conductor está en saber elegir ese, porque la naturaleza pone muy bonitos a los otros, quizá muy modesto al que vale, como pasa con todas las cosas de la vida, como pasa con todas las cosas de la vida. No es lo más pomposo, lustroso y brillante aquello que uno debe perseguir. Por eso el hombre y la mujer llevan la propia penitencia en el pecado de seguir detrás de estas cosas secundarias. Por eso Perón en tantos lugares habla de la penetración profunda. El conductor debe penetrar profundamente en la realidad, creo que lo decía en la clase introductoria y también en muchos otros lugares, penetrar profundamente la realidad para no cometer este error de caer siempre en lo secundario. Cuando uno se va de boca, hay que ver las ensartadas que tiene. En cambio, cuando busca lo sólido, aunque no sea aparente, quizás llegue al objetivo que culmina su vida. El conductor debe ser profundamente humanista, y vamos a ver un tema central del peronismo, a mí, por lo menos en mi humilde opinión. La conducción no se aparta de las leyes naturales de la vida, porque es una actividad de la vida. Quien crea que la conducción no es la vida se equivoca. La conducción es la vida en acción, es la vida misma, es la vida propia y la vida de los demás. La vida propia y la vida de los demás. Eso es la conducción. Estamos tratando con seres humanos. Por eso, quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. Se conducen hombres o mujeres y se conducen pueblos. Las demás cosas las conduce Dios, dice él. Eso es algo sobre lo que hay que estar bien en claro. Y yo agrandé todo lo que pude esto porque me parece absolutamente central en el peronismo. Conocer al hombre y a la mujer. El que quiere conducir y se olvida del hombre y de la mujer, como los que hoy nos gobiernan, es como el que quiere ir en automóvil sin tenerlo. No llega nunca a ninguna parte y hace desastres permanentemente, como nos está pasando en este momento. Repito, el que quiere conducir y se olvida del hombre y de la mujer es como el que quiere ir en automóvil sin tenerlo. Por eso nos han chocado estos todos los días. No llega a ninguna parte. Eso es lo fundamental de toda conducción. Es lógico que si ha de trabajar con hombres y mujeres, la primera virtud que ha de tener, decía Alfonso el Sabio, es conocer al hombre y a la mujer. Nosotros hagamos estas cosas que nos sugiere el general para no padecer lo que estamos padeciendo. Por eso la principal condición de un conductor es conocer al hombre, a la mujer, porque en esta unidad de concepción él muchas veces no puede confiarse a sí mismo y tiene que confiarse a los demás, siempre, claro. Porque uno solo no puede hacer las cosas, como lo dicen tantas partes. Y cuando se confía en los otros hay que estar seguro de que no le van a hacer un disparate. Por eso tanta insistencia del general en nuestra capacitación social, política, etcétera, etcétera, etcétera. No solo para nosotros los militantes y los dirigentes, sino también para el conjunto del pueblo, porque acá está hablando de la nación argentina, para el conjunto del pueblo. La conducción y la volubilidad, otra palabra difícil para la cual también traté de ir al diccionario. El vocablo latino volubilis llegó al castellano como voluble. Este adjetivo hace referencia
aquello que carece de constancia o que se vuelve con facilidad hacia sus alrededores, sin atender a lo principal, ¿no? El término suele vincularse a personas que cambian de opinión, conducta, actitud o actividad con frecuencia. Un ser voluble es, en otras palabras, inseguro, indeciso y demasiado influenciable. Todas características poco deseables y potencialmente peligrosas. No, es de la definición, no lo agregué yo esto. Y ahora volvemos a el general Perón. Podría hablar de la unidad de concepción días enteros, dice él, pero en el fondo es esto que yo digo, es esa idea congruente que siguiendo un desenvolvimiento va rectamente a un objetivo que es el objetivo principal, caído el cual caen todos los demás. Como una especie de definición de unidad de concepción. De manera que en la conducción puede haber cualquier defecto, pero no la volubilidad, eso de cambiar todos los días las cosas. Es decir, no ser voluble en la conducción, no andar cambiando de objetivos. Hay algunos que conducen y se ponen en marcha con un objetivo y están decididos a él, pero se les aparece algo por el camino y ya se van al otro. Y aparecen tantas cosas por el camino, por ahí, sobre todo si hay enemigos poderosos. Como digo yo, hay algunos que en la conducción andan como perro que ha perdido el dueño. Los huele a todos y no sigue a ninguno. Esto es muy común en la conducción política. Perón tiene cada quien. La verdad. Ejemplos de la vida diaria que uno puede entender perfectamente. Esos son hombres y mujeres que no tienen unidad de concepción, son hombres y mujeres que no han discernido, no se han decidido y no han tomado la resolución de cumplir esa decisión. Un hombre o una mujer volubles. Le llama el general Perón. Unidad de acción. Creo que con lo que explicitó el general podemos entender perfectamente la unidad de concepción para lo que vamos a ver ahora, la unidad en la acción. Y otra palabra no utilizada habitualmente por nosotros, la definición de convergencia, y es la unión en un punto de varias líneas o trayectorias, la unión en un punto, lugar donde ocurre esta unión. Perón, yo diría que toda la tarea política de Perón, toda la tarea política consistió en lograr esta convergencia, esta unión. Y la unidad de concepción es para esto, para lograr unión del conjunto del pueblo argentino detrás de la consecución de su felicidad y su grandeza. La unidad de acción. Ese es otro de los peores defectos dentro de la falta de concepción. Es indudable que quien está bien metido dentro de la unidad de concepción ya ha ganado mucho para la unidad de acción, claro. La unidad de acción es la unidad de concepción en marcha, en ejecución. O sea que si no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción. Y ahora, en estos momentos históricos de la Argentina, tener esta, evidentemente es imprescindible que con quienes de una forma u otra nos unamos, atendiendo a esta sugerencia del general Perón, deberíamos por lo menos unirnos con aquellos que honesta y sinceramente quieren la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Unos por ahí lo pueden pretender por un lado o por el otro, pero no otra cosa, porque si no, no va a haber unidad en la acción. Repito, la unidad de acción es la unidad de concepción en marcha, en ejecución.
O sea que si no hay unidad de concepción, no va a haber unidad en la acción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que así como en el proceso de la inteligencia, en el análisis y en la determinación de los factores del éxito, en la conducción, o más claramente, en los objetivos de la conducción, debe haber una absoluta congruencia. En la acción eso se traduce en el empleo de todas las fuerzas concurrentes. Como decíamos, la congruencia, la unión de todas las fuerzas concurrentes en un punto determinado, como vamos a ver en el próximo encuentro cuando hablemos de el principio de la unidad de, ¿cómo se dice? Se me fue en este momento, ya lo vamos a recordar. Concentración de esfuerzos. Si en la concepción son las ideas, en la ejecución son las medidas, son las acciones. Es decir, que ese objetivo que uno ha determinado congruentemente en la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que marchen hacia él. Porque, esto es importante, porque si uno pone la mitad de la fuerza para un lado y la otra mitad para el otro, el esfuerzo se divide. Y el esfuerzo es divergente en vez de convergente, en vez de unir. Ninguna de las fuerzas encaminadas al objetivo va a llegar, si hay fuerzas divergentes desde ya. Es decir, que se trata de una concentración de esfuerzos, no de una diseminación de esfuerzos. Esa es la acción de la conducción y la unidad de acción presupone eso. Lo cual significa que no debe haber fuerzas en divergencia, claro, sino en convergencia, y que la congruencia en la idea debe ser seguida por la congruencia en la acción. O sea que si decimos tal cosa, debemos hacer tal cosa. Los principios y su aplicación. Esto parece una cosa simple, sí, es simple efectivamente en su enunciado, pero hay que ver lo difícil que resulta en la aplicación, en los hechos mismos, y cómo los acontecimientos lo van llevando a uno paulatinamente a ir dispersando esfuerzos y disminuyendo la acción convergente de los medios sobre el objetivo principal que deberíamos llevar, ¿no? Esto conforma, diríamos así, toda una teoría de la conducción. La unidad de concepción y la unidad de acción es toda una teoría dentro de la conducción. Yo no puedo en esta ocasión extenderme extraordinariamente sobre la parte teórica. Tengo que conformarme con lo ya expresado. Ustedes seguirán ahondando en su contenido. El empleo inteligente de los medios. No se trata del empleo mecánico de los medios en la conducción política. El empleo mecánico de la conducción política conduce siempre a graves errores y a la falta de unidad de acción. Siempre hay que ser criterioso, no esquemáticos, ¿no? Lo decíamos, creo que en el encuentro anterior. Es un empleo inteligente de los medios que puede variar cada 5 minutos, como varía cuando conducimos un coche. Las circunstancias varían permanentemente en la conducción, porque no es bastante comandar los medios sobre un objetivo. El asunto está en mantenerlos sobre ese objetivo cuando empiecen a querer irse para un lado o para el otro. Porque el hombre, la mujer es un ser muy complicado en la conducción, lo dice el general don Juan Domingo Perón. Un ejemplo, el fracaso de los partidos políticos en la Argentina. Analicemos, compañeras y compañeros. Por ejemplo, la destrucción de todos los partidos en la historia política de la República Argentina obedecía exclusivamente a esto, a que sus conductores no tuvieron una unidad de concepción y las fuerzas que organizaron no contaron con unidad de acción. Claro. Entonces formaron una pirámide invertida, claro.
donde la base estaba arriba, en una pirámide invertida la base está arriba, ¿no? Cada uno, al hacer fuerza, se iba para afuera, claro, porque estaba abierto arriba, porque no tenían una doctrina común, una doctrina común. De ahí la importancia de la doctrina. Lo que tenemos que hacer es formar una pirámide con su base y con sus fuerzas convergentes sobre un objetivo determinado. Poner la pirámide como corresponde, con la base abajo, y el objetivo final arriba. De esta manera, cuando los hombres o las mujeres hagan fuerza, todos los que están adentro de la pirámide, esta será aglutinante y no disolvente, pues impulsará hacia un mismo objetivo hasta alcanzarlo. En otro lugar, hablando de este mismo tema, dice, si tenemos 100 personas en un determinado lugar y le decimos que tienen que llegar a un punto que está a 200 metros, a medida que vayan llegando al punto convergente, se van a unir cada vez más. Es otro ejemplo, o sea, similar al que puso en este momento. El peronismo es la primera vez que se hace una organización convergente según el general. Toda esta falla de nuestros hombres y mujeres en la conducción política argentina quizá obedezca a ese único defecto. Nuestros partidos han sido organizados divergentemente. Posiblemente la primera vez que se haya organizado un partido en forma convergente sea ahora, porque nosotros comenzamos por fijar nuestra doctrina, nuestros objetivos, nuestro proyecto político, nuestra forma de ejecución, y ahora estamos trabajando, año 1951, para llevar a la gente, al conjunto del pueblo, en esa dirección y para que no se nos separen. Tarea ímproba y que tenemos en la actualidad en la República Argentina. Tarea ímproba. Sin embargo, tenemos siempre alguno, sí. Sin embargo, tenemos siempre alguno por medio que hace rancho aparte y se separa. Ya en aquel momento al general Perón también le pasaba lo mismo. Y entramos en el otro tema, importantísimo también, como verán ustedes, compañeras y compañeros. Disciplina partidaria, obediencia e iniciativa. Disciplina partidaria y obediencia, porque de la iniciativa, como les dije, en este no va a hablar, la obediencia y las disciplinas partidarias. Es indudable que con esto nosotros ya damos más o menos por mencionado este tópico tan importante de la conducción referida a la unidad de concepción y la unidad de acción. Y que inmediatamente debemos poner detrás de él los medios que lo sirven especialmente, o sea, la obediencia partidaria y la disciplina partidaria, dos cosas urticantes. Porque cuando se habla de unidad de acción para asegurarla, el conductor, compañeras y compañeros, la conductora, el conductor, puede hacer la mitad. La otra mitad debe ser hecha por los conducidos. El agrandamiento de las letras es mío nada más. Todo lo demás es del general don Juan Domingo Perón. Repito, porque cuando se habla de unidad de acción para asegurarla, el conductor o la conductora puede hacer la mitad. La otra mitad debe ser hecha por los conducidos. Su importancia. Y entonces es inútil que un conductor asegure la unidad de acción mediante su propia conducción si en la ejecución de los hechos mismos hay fuerza de distorsión dentro del panorama orgánico de ejecución que le destruyen la mitad del trabajo. Qué importante que es esto, ¿no, compañeras y compañeros? Qué importante que es esto.
De manera que la obediencia partidaria y la disciplina partidaria son dos de las grandes formas indispensables para la conducción. Vale decir, para que la idea del conductor que conduce una unidad de acción basada en su unidad de concepción sea ejecutable, ha de mediar en la masa organizada, no solo en los dirigentes y militantes, sino en la masa organizada, la obediencia para marchar sobre el objetivo y la disciplina para no pelearse en el camino. Eso es todo para nuestro extraordinario conductor, el general don Juan Domingo Perón, que una vez más, recuerdo para todas y todos, por lo menos en mi humilde concepto, la profundidad intelectual del general Perón aplicándolo a la vida práctica y real de todas y todos nosotros. Una cosa escrita hace 70 años tiene una actualidad impactante, impactante. Inculcar y realizar la disciplina más bien haciendo que diciendo. Pero ¿cómo hace? Porque es muy fácil hablar de la obediencia y de la disciplina, pero es muy difícil inculcarlas y realizarlas. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que hay que obedecer? Pero obedecen todos. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que hay que tener una disciplina? Pero son todos disciplinados. El hombre quiere que todos sean disciplinados menos él, y las mujeres también, me parece. Como quiere también que todos obedezcan menos él, o menos ella, ¿no? Es propio de la naturaleza humana, según el general Perón. Es indudable que esto, más que nada, es toda una escuela que hay que formar, de ahí la importancia de la escuela, compañeras y compañeros. Es decir, que no es producto de saber, sino que es una cosa que hay que inculcar, que hay que enseñar, que hay que llevar a la ejecución, más bien haciendo que diciendo. Requisito para ser obedecido. Siempre digo yo que aprendí desde muy joven que debía ser obedecido y que debía ser respetado. Y en eso no me puedo quejar. Afortunadamente siempre me han obedecido y siempre me han respetado, cosa que no pasa siempre, ¿no? Para ser obedecido nunca mandé nada que no se pudiera realizar, primera cosa. Y siempre cuando mandé traté de que lo que yo decía que se debiera hacer fuera una cosa lógica y que el hombre o la mujer la hiciera con placer y no con violencia. Va a insistir en esto ahora. Para ser respetado, respetar. Y para ser respetado hay un solo método según el general Perón, o sea, respetar. Para ser respetado, respetar. Nadie es tan indigno y tan miserable que no merezca el respeto. Si uno respeta a todos, aun quizá al que no lo merezca, gana siempre el respeto de los demás. Hermoso consejo del general, hermosísimo consejo. De manera que esto es simple cuando uno lo ejecuta con esa elevada concepción del respeto y esa elevada concepción de la obediencia. Si nosotros obedecemos dentro de nuestro partido, esa escuela seremos... Si nosotros hacemos dentro de nuestro partido esa escuela, seremos siempre obedecidos y seremos obedecidos con placer, que es a lo que él permanentemente nos empuja o nos indica o nos sugiere y nos aconseja. Y si mantenemos ese respeto permanentemente, habrá siempre disciplina, la mejor disciplina. Escuchen cuál es la mejor disciplina. La disciplina de fondo, la disciplina del respeto, que es la única disciplina que vale en la vida de los hombres y de las mujeres. La disciplina de fondo, la disciplina del respeto, que es la única disciplina que vale en la vida de los hombres y de las mujeres. Por eso, sobre todo, es indudable que podríamos hablar mucho. Yo soy quizá un técnico en disciplina.
40 años he obedecido y 40 años me he hecho obedecer. De manera que algo debo saber de la disciplina. Por otra parte, la disciplina castrense es la disciplina más dura, más rígida y más insoportable. Sin embargo, la naturaleza del hombre y de la mujer también llega a soportarla hasta complacer. De manera que no hay disciplina suficientemente rígida como para que el hombre o la mujer no la pueda respetar y no la pueda cumplir. Lo dice él, que tuvo 40 años ejerciendo esta tarea. La disciplina política, una disciplina comprensiva. La disciplina política no es la disciplina militar ni la religiosa, no es la disciplina castrense ni es la disciplina religiosa. No es esa disciplina, es una disciplina sui generis, dice él. Es otra disciplina, más bien amable, es una disciplina comprensiva, la define el general Perón. El hombre se subordina, a ver lo que es una disciplina comprensiva. El hombre se subordina, el hombre o la mujer, se subordina a la necesidad de conjunto viendo los móviles y los objetivos superiores. Cumple con placer un sacrificio en beneficio del conjunto. Repito, la disciplina comprensiva. El hombre se subordina a la necesidad del conjunto viendo los móviles y los objetivos superiores. Cumple con placer un sacrificio en bien del conjunto. Claro que sí, que podemos sacrificar tema y los militantes sabemos muy bien de este tipo de cosas. Sacrificar cosas personales en bien del conjunto de la patria. Es toda una educación del espíritu de los hombres, la disciplina política. Y ahí la importancia de la educación. Cuando eso no se ha conseguido en la masa, es inútil pedirle disciplina. Es inútil pedirle disciplina. Porque la disciplina es por el cumplimiento. Al hombre y a la mujer no hay que exigirle el cumplimiento de la disciplina, hay que exigirle la disciplina por el cumplimiento. Es profundidad intelectual que tiene este hombre. Es decir, primero hay que enseñarle a cumplir, para lo cual hay que ponerle en el alma, en marcha, esa necesidad. Después la disciplina viene sola. Y esto mismo que está diciendo respecto a la disciplina es lo que él aplica también con la doctrina como instrumento de unidad de concepción. Transmitamos al conjunto del pueblo nuestra doctrina y vamos a ver cómo el conjunto del pueblo, si la tiene en el alma, marcha sola en nuestra dirección y busca sola la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Vale decir que la disciplina política es distinta de todas las demás disciplinas, como que todos somos soldados enrolados en un ejército que tiene que hacer una sola cosa, pero por propia voluntad. Es elemento esencial de la conducción, porque cuando la voluntad se fuerza, el hombre y la mujer deserta. Y no hay pena ni castigo que le caiga bien a un hombre o a una mujer que políticamente deserta de sus ideas, de su partido o de sus principios. Si lo sabremos esto, compañeras y compañeros, ¿no? Así es, ni más ni menos. Es decir, que una disciplina por comprensión, por convencimiento, por persuasión, que vale en tanto el hombre está convencido y que deja de valer el día que ese convencimiento se ha perdido. Así es. Por eso así es en todas las órdenes de la vida. Supongo que todas y todos estamos de acuerdo en esto. Por esa razón hay que pensar mucho cuando se habla de disciplina política. El hombre o la mujer no tiene que hacer nada en contra de la causa común, porque repugna a su espíritu hacerlo, que le sale de adentro.
no porque esté obligado por las medidas disciplinarias que se puedan tomar contra él. O sea, y por eso también él habla de inculcar la doctrina, de manera que la gente la tenga adentro y le salga de adentro, buscar como cosa natural la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la patria y sacrificar algo propio en beneficio de todos. Hay que llevar a toda la organización, a todo el país, esa disciplina consciente y de corazón, sin la cual la obediencia va a ser siempre un mito entre nosotros. Vieron que habla de organización permanentemente el general, y cuando habla de organización, él siempre se refiere al conjunto del país. La disciplina de conjunto, base doctrinaria de la obediencia. La obediencia también nace de esa disciplina de conjunto, nace de esa verdadera disciplina espiritual que sale de adentro, sale del alma. Se trata de disciplinar el alma de los hombres y de las mujeres, para lo cual lo que más necesita el hombre o la mujer es una bandera a la cual sacrificar todas las demás cosas. La bandera de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, para que podamos, detrás de esa bandera, de esa causa, de ese ideal, dejar incluso hasta la vida, ¿no? Como que nos pide Evita en Historia del Peronismo. Cuando él sea capaz de eso, la disciplina se ha alcanzado y la obediencia será un hecho permanente en todos sus actos. Eso en política es indispensable, lo dice Juan Domingo Perón. Por eso vemos algunos sillazos y algo más, y todas esas cosas, y decimos indisciplina. Todo eso es lógico. Comienzan porque uno piensa A y el otro piensa B. Uno piensa en blanco y otro en negro. Lo primero que hay que hacer es ponerse en marcha en la misma dirección para no andar a los encontronazos. Y para eso Perón pone la doctrina y su finalidad suprema. Somos peronistas los que honesta y sinceramente buscamos esa finalidad suprema. Sin eso no hay posibilidad de realización. Y los que no buscan eso, evidentemente, no van a, ¿cómo les puedo decir? Si uno quiere, como ponemos el ejemplo siempre, si nosotros queremos ir a La Plata para buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y otro quiere ir a Tigre, no nos vamos a encontrar nunca. Es decir, que todo eso está viciado en su base, y cuando la base está mal, es inútil que uno quiera bailar, le va a temblar el piso. Otro ejemplo maravilloso. Lo primero que hay que asegurar es la base en la conducción, o sea, el objetivo hacia el cual vamos. Asegurando eso, todo lo demás marcha como sobre un carril, sin desviaciones ni distorsiones de ninguna naturaleza. Se alcanza mediante la educación otra vez insiste lo mismo. Lo que quiero decir en conclusión es que estas cosas son indispensables en la conducción política, la disciplina y la obediencia. Pero son difíciles de alcanzar porque se alcanzan mediante la educación de la masa, y la educación de la masa es lo más difícil y lo más largo. De ahí la importancia que le deberíamos atribuir, ¿no? Pero es lo que más debe entusiasmarnos, según el general, porque sin esa educación de la masa, sin la formación de ella en esos sentimientos y en esos pensamientos, es inútil que querramos conducir, será incongruente, será incongruente. Entonces, lo agrandé de nuevo. La tarea del conductor no solo es llevar a la gente, sino persuadirla de que tiene que ir y enseñarle cómo tiene que ir.
una vez más, el general Perón habla de enseñar al conjunto del pueblo. Alcanzando eso, la conducción es fácil. No alcanzando eso, la conducción es imposible. Lo dice una vez más el general Perón. Y acá un tema central también, importantísimo. Cuando habla de una organización, Perón habla de la organización espiritual, o sea, aquellas ideas y sentimientos compartidos que hacen que una organización tenga una determinada finalidad y los integrantes de la misma la compartan. A eso Perón le llama el alma colectiva, comparando a cualquier organización, o sea, comparando al país con el cuerpo humano, que tiene su alma, su espíritu, diríamos, como elemento espiritual de la organización, y tenemos el cuerpo como el elemento material de toda organización. Vale decir que el conductor no es solo un artista que lleva, es también un maestro que forma, que enseña, que va educando y que va conformando toda la organización. Y toda organización presupone dos cosas: la formación de todas las almas creando un alma colectiva, que piense congruentemente y que actúe congruentemente. Por eso no insiste tanto en el tema de la doctrina, en la unidad para la unidad de concepción y para la unidad de la acción. Después, el organismo, o sea, el país, cuando tiene alma, marcha solo, pues el alma lo va llevando. Y atenti esto, hablando de, son las almas las que llevan los cuerpos y no los cuerpos los que llevan las almas. Hablando siempre de que lo espiritual es más importante que lo material para el general Perón. Y lo dice en variadísimas oportunidades. Yo quiero dar término a esto porque en la próxima clase deseo tratar con cierta extensión todo lo referente al principio de la economía de fuerzas, que yo no me acordé recién de decirle a ustedes. A esto me refería, el principio de la economía de fuerzas, o sea, no tirar agua con gotero, sino con balde, para sintetizar el principio de la economía de las fuerzas, y a la continuidad del esfuerzo en la acción de la conducción política. En el próximo encuentro vamos a hablar del principio de la economía de fuerzas solamente, porque Perón le atribuye una importancia extraordinaria, y a la continuidad del esfuerzo lo vamos a ver en el siguiente encuentro. Esto lo quiero tratar con cierta detención, y lo trata en verdad con detención, porque el principio de economía de fuerza es la médula misma de toda la conducción política. Es la médula misma de toda la conducción. Le dice el tronco del árbol de la conducción. Y acá pongo lo que decía al principio. Perón no habla de la iniciativa en este apartado. Sí lo hace cuando habla de las cualidades del conductor en la bolilla 6.1 al referirse a los valores intelectuales. Y o sea que en el próximo encuentro, como ustedes ven acá, vamos a ver todos estos temas referidos a la economía de fuerza, que es para Perón el principio central de la conducción, e incluye todos estos temas: la economía de fuerza, definición y ejemplo. Tengan en cuenta que, bueno, lo vamos a ver en el próximo encuentro, que Perón empezó a hablar antes de terminar el día que habló de la unidad de concepción y la unidad de acción y la disciplina, empezó con el tema de la economía de fuerzas y por eso habló de la definición y un ejemplo. Y en la próxima clase empezó directamente con eso, y por eso habló de nuevo de la definición y principios técnicos en que se basa la economía de fuerzas en la acción política, los 4 puntos que vamos a ver,
métodos de la economía de fuerza, la teoría de los centros de gravedad, la economía de fuerza tronco de la doctrina total de la conducción, como les decía antes, facetas y modulaciones sobre la aplicación del principio de economía de fuerzas en la política y la economía de fuerzas y el centro de gravedad, su ejemplificación. Y bueno, por hoy, compañeras y compañeros, he tardado hoy 1 hora exacta, 8 segundos, 9 segundos, como desearía en todos los casos, pero a veces no me da la capacidad o no me da el tiempo, por ahí me distraigo en algunas cosas y tardamos un poquito más. Pero creo que todas y todos comprendemos la importancia extraordinaria que tuvieron estos dos principios para nuestra vida práctica, política, en la actualidad de 2019, en el movimiento nacional peronista y también en el movimiento nacional argentino, y el movimiento peronista como parte de ese movimiento nacional. Muy buenas noches a todas y a todos. Un abrazo grande y será hasta, hoy es miércoles, será hasta el viernes si Dios así lo permite. Muy buenas noches a todos y a todas.